a pedir nuevamente a la doctora Daí que nos hable del manejo del edema macular quístico en pacientes vitrectomizados. Bueno, vamos a continuar con el tema del edema macular. Básicamente orienté la plática hacia el edema macular pre- y post-cirugía de catarata, principalmente en pacientes diabéticos. Obviamente en el país y nosotros aquí en Oaxaca tenemos una gran cantidad de diabéticos y obviamente son diabéticos que están pésimamente controlados y que acuden con nosotros ya cuando ya no ven prácticamente nada, ¿no? Recordando únicamente los factores de riesgo, principalmente asociados al edema macular diabético. El más importante va a ser el tiempo de evolución de la diabetes. En segundo lugar tenemos los niveles altos de hemoglobina glucosilada y podemos también tener otros riesgos, pero son menos frecuentes y de menor importancia que los dos primeros que ya les mencioné. La fisiopatología del edema macular diabético es bastante complejo, pero está muy bien estudiado. Nosotros ya sabemos que hiperglucemias sostenidas, aunadas a una hipertensión arterial mal controlada, nos va a dar pie a que haya cambios bioquímicos, estructurales y funcionales adentro en la cavidad, que nos van a traer como consecuencia una alteración de la barrera hematorretiniana y como consecuencia un acúmulo de líquido en el área macular y como consecuencia darnos el edema macular diabético, ya sea difuso o focal. Dependiendo de las diferentes series y artículos que podemos revisar, nosotros ya sabemos que la incidencia se encuentra relativamente alta de edema macular en los ojos de pacientes operados durante el primer año, pero principalmente en aquellos pacientes que tienen una retinopatía diabética avanzada. En aquellos pacientes que su retinopatía diabética es leve a moderada, muchas de las veces los resultados son similares a aquellos pacientes que no tienen retinopatía diabética. Debemos también de diferenciar el edema macular diabético secundario a la cirugía de catarata al síndrome de Irving-Gass. La fisiopatología de estas dos entidades varían, siendo el edema macular diabético la principal causa. Están involucrados los factores principalmente de crecimiento vascular endotelial. En cambio, en el síndrome de Irving-Gass está totalmente relacionada y reconocida la cascada inflamatoria. Es muy importante los estudios de imagen. Yo considero que siempre, antes de hacer una cirugía de catarata en un paciente diabético, siempre y cuando los medios lo permitan, nosotros estamos obligados a hacer una fluorangiografía y de preferencia un OCT de control. ¿Por qué? Porque así también nosotros podremos explicarle mejor al paciente cuál va a ser su resultado visual final y no tener después problemas o pacientes a disgusto, aunque nosotros les digamos, pero mire, su cirugía de catarata estuvo muy bien hecha y no hubo ninguna complicación, y el paciente, pues la respuesta va a ser, pues sí, doctora o doctor, pero yo no veo, o veo exactamente igual que cuando tenía mi catarata. Cuando los únicos casos en los que no vamos a hacer o no deben de hacerse estos estudios de imagen es cuando en la fluorangiografía pues el paciente sea alérgico a la fluoresceína, que haya opacidad importante de medios que no permita realizar adecuadamente el estudio y bueno, imposibilidades de canalizar vías periféricas. El OCT cuando el paciente no fije o también cuando haya una opacidad de medios importantes. El tipo de edema que podemos encontrar lo dividimos en tres grandes grupos. El edema focal, como ya sabemos, es la fuga de algún microaneurisma y tenemos algún engrosamiento focalizado en la fluorangiografía y en el OCT. Ahí es cuando nosotros debemos de dar principalmente y electivamente un láser focal y con eso nos puede ayudar mucho a mejorar el edema. El edema difuso, ese es un poco más complicado de tratar, ya que el láser en parrilla no se ha dejado de usar, pero sin embargo ya con el advenimiento de los antiangiogénicos, pues a veces se prefiere utilizar estos medicamentos que tienen resultados bastante rápidos, sin embargo los resultados de estos medicamentos no siempre son definitivos. A veces tendremos que apoyarnos, siempre el láser que sigue estando
totalmente vigente. El edema macular quístico responde muy bien a los antiangiogénicos y esto es muy importante y por eso mencionaba yo la importancia de hacer una fluorangiografía. A veces, o la mayoría de las veces clínicamente, es muy difícil saber si un paciente tiene isquemia macular. Este es un diagnóstico totalmente por fluorangiografía. Si nosotros vemos esta mácula en un paciente, pues debemos de explicárselo, no, tampoco suspender la cirugía de catarata, no, pero sí explicarle al paciente que es una isquemia macular, que esto ya no se va a recuperar y que con esto el resultado visual, aún en una cirugía de catarata sin ninguna complicación, pues no va a tener los resultados visuales esperados. En el 81% de los pacientes con retinopatía diabética prequirúrgica presentaron edema macular, comparados con fluorangiografía, comparados con el 31% de aquellos pacientes que eran diabéticos, pero que no tenían retinopatía diabética. Entonces aquí sí, la etapa de la retinopatía diabética es muy importante para nosotros poder predecir cuál va a ser el resultado visual del paciente o cómo se va a comportar su edema. Es difícil a veces diferenciarlo mediante la fluorangiografía, un edema macular puramente diabético contra un síndrome de Irving-Gass, pero debemos de tomar en cuenta el estado previo de la retinopatía diabética. Si el paciente tenía ya retinopatía diabética leve y ahora y un edema macular con involucro ya central, es muy probable que sea síndrome de Irving-Gass. En cambio, si el paciente tenía ya un edema macular clínicamente significativo y la retinopatía diabética se encontraba ya en etapas avanzadas, pues lo más seguro es que sea un edema macular diabético. El manejo médico previo a la cirugía yo considero que es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas para tratar de evitar este edema. Si los medios lo permiten, debemos de valorar perfectamente el estado de la retina. Si se puede poner, aunque no se pueda poner mucho láser, lo que se pueda poner de láser va a ser ganancia, porque de esta manera vamos a estabilizar o vamos a tratar de controlar alguna retinopatía diabética proliferativa. La fotocoagulación selectiva en la mácula puede ser de dos tipos, focal o en parrilla, aunque ahorita con los antiangiogénicos pues es de gran ayuda y de hecho nosotros lo utilizamos mucho al término de la FACO, de la cirugía de catarata. Los adyuvantes transquirúrgicos, como le mencionaba, tenemos los antiangiogénicos que yo prefiero en los pacientes que ya detecté edema, aunque sea focal, o que la retinopatía diabética está entre moderada y severa, es adecuado ponerles un antiangiogénico al final de la cirugía. Si en un momento dado la cirugía va a ser combinada, pues nosotros tenemos también que ayudarnos de los colorantes y tinciones especiales y al final también dejar un antiangiogénico. El manejo médico posoperatorio se debe de basar básicamente en esteroides. No tanto, como les comentaba yo, es muy controversial el uso de AINES para prevenir el edema macular. Hay estudios que ya se encuentran bien publicados en donde el AINE no va a ayudar para nada para evitar el edema macular. Sin embargo, básicamente se utilizan para disminuir la inflamación propia de la técnica quirúrgica, no tanto por el edema macular. Quise traer estos artículos en donde no tengo ninguna preferencia por este antiangiogénico, pero es el que más se ha estudiado o se ha considerado en los estudios para el edema macular, ya que el Lucentis inicialmente estaba únicamente destinado para la degeneración macular, aunque el año pasado ya sacaron la indicación para el edema macular. En este estudio ellos, déjenme quitar esto, consideran que el bevacizumab tiene el potencial de no solo prevenir el aumento del grosor macular, sino también reducirlo posterior a una cirugía de catarata y además previene la exacerbación. Aquí quise resaltar esto. En este estudio se evaluaron la progresión del edema macular posterior a la facoemulsificación en retinopatías diabéticas no proliferativas y ellos concluyen que cirugías sin ninguna complicación no tienen por qué causar progresión de la retinopatía diabética. Aquí ellos ponen que el único factor que es estadísticamente significativo comparando la progresión de
de la retinopatía diabética en ojos operados y no operados va a ser los niveles de hemoglobina glucosilada en los pacientes. Siempre al planear una cirugía de catarata debemos de procurar realizar lo siguiente antes de la cirugía. Es muy importante, si la catarata no está muy avanzada, hacer una adecuada valoración de la etapa de la retinopatía diabética y del edema macular. Va a haber algunos factores que disminuyan este edema durante la facoemulsificación, como son las incisiones más pequeñas, los tiempos quirúrgicos más cortos. Bueno, ayer comentábamos de los materiales, aunque aquí pues ya tenemos duda, ¿no? Minimizar el trauma quirúrgico y el uso de antiangiogénicos. Y los factores que van a ayudar a la progresión del edema macular posterior a la cirugía, pues va a haber puede ser la presencia o ruptura de la barrera hematorretiniana. Con esto vamos a aumentar los factores inflamatorios y los factores de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento endotelial vascular y la producción de prostaglandinas. Los resultados no deseados en estos pacientes diabéticos y que a veces, aún tomando todas las consideraciones adecuadas, ya por lo avanzado de la enfermedad y por el mal control de los pacientes, aún así podemos encontrar edema macular, progresión de la enfermedad y de esta complicación que es muy terrible, que es el glaucoma neovascular. Ahora, ¿cuándo es cuando nosotros debemos de pensar ya en hacer una cirugía combinada? Si nos permite valorar adecuadamente la mácula, va a ser cuando tengamos ya la evidencia clínica de alguna tracción importante o que el edema macular ya haya sido refractario tanto al láser como a medicamentos. Ahí ya tendremos que considerar hacer un peeling de la membrana limitante interna para mejorar este edema. ¿Cómo mejoramos el edema al hacer esta vitrectomía o cirugía combinada? Pues porque vamos a hacer una inducción del desprendimiento del vitro posterior, vamos a poder remover todas las tracciones vítreas en la mácula y lo más importante en un edema macular va a ser el pelaje o el peeling de la membrana limitante interna. Las indicaciones, ya hablando de patologías, es el síndrome de tracción vitreomacular, la hialoides engrosada, membranas epirretinianas, edemas maculares que ya han sido refractarios a todos los tratamientos no invasivos previos, obviamente hemorragias vítreas persistentes o cuando ya encontremos un desprendimiento de retina asociado. Quise resumir las recomendaciones en 4 puntos. El primero, siempre debemos de hacer una valoración minuciosa del estado de la retinopatía diabética si el cristalino lo permite. Esto a través de los 2 estudios que son el gold estándar para un diabético, la fluorangiografía y el OCT. Siempre tratar de dar láser al edema preexistente, un láser selectivo y poner medicamentos si así lo requiere. Tratar la retinopatía diabética igual con láser y un control sistémico adecuado de los pacientes. Ahora, si el cristalino es muy opaco y no nos permite hacer una adecuada valoración de la retina, previo ultrasonido para descartar tracciones de la retina, se puede poner antiangiogénicos. Es válido porque inmediatamente después de la catarata pues vamos a estar revisando el estado de la retina y estos medicamentos nos van a ayudar muchísimo a mejorar la isquemia que ya la tienen estos pacientes. Obviamente tratar de realizar una técnica de cirugía de catarata lo más depurada posible y como no pudimos hacer los estudios antes de la cirugía, también será importante en cuanto se desinflame el paciente y los medios estén transparentes, hacer los estudios de fluorangiografía y OCT. En el postoperatorio debemos de ser agresivos en el tratamiento, sobre todo cuando ya identificamos proliferaciones, retinopatía diabética proliferativa o edema macular y tratar de acuerdo a la complicación que exista y considerar la vitrectomía ante tracciones sobre la mácula o retinopatías diabéticas de alto riesgo, que nosotros sabemos que a lo mejor pronto hay gran cantidad de neovasos que van a sangrar en las siguientes semanas. Muchas gracias. Gracias, Adaí. Nada más por cuestión de tiempo te quisiera yo preguntar. Hay controversia en cuanto al edema, la progresión del edema macular por la pura cirugía de catarata, no en diabéticos, en pacientes normales. ¿Tú realmente has visto que el puro hecho de hacer cirugía de catarata provoque aumento del edema macular? ¿Que por la luz del microscopio? No.
Yo considero que está totalmente relacionado al control sistémico, a los niveles de hemoglobina glucosilada en general y al estado previo de la retina y de la mácula, sobre todo. Sergio. Bueno, y al empeoramiento de la retinopatía diabética, porque aquí no sé si está ya el estudio de una vez catarata y antiangiogénicos, o sea, como que, ¿por qué esperar a que el paciente tenga otro riesgo de una inyección? Claro. Y lo hagas como una rutina? Pacientes ya diabéticos con una retinopatía moderada, es catarata y antiangiogénico. Sí. No sé si eso ya está. Ya hay estudios en los casos en los que no es valorable el estado de la retina por lo avanzado de las cataratas. Siempre previo ultrasonido hay una serie muy interesante en la que eran inclusive cataratas totalmente duras, se les hacía ultrasonido, se descartaba alguna tracción y a todos se les ponía antiangiogénico. Y obviamente se comparó con el otro grupo de pacientes a los que no se les puso y les fue mucho mejor en términos, sobre todo de control del edema macular y del avance de la enfermedad en aquellos que se les puso antiangiogénico. Tanto así como a todos ponerlo, hasta donde yo sé no hay algún estudio que hayan hecho eso. ¿Por qué? Porque también está el riesgo de a todos ponerles antiangiogénico, pues también estamos haciendo otra vía de invasión para infecciones. ¿Y eso fue preoperatorio o transoperatorio? Transoperatorio, al final de la cirugía de catarata. Okay. Bueno, les agradecemos mucho.